Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 28 de febrero de 2016, el tercero de la Cuaresma, y en el momento de comenzar una vez más aquí en la cadena COPE el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España que les ofrecemos en Iglesia Noticia, en el programa hoy 1454 que hacemos para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido, hoy con Amparo Latre en la producción, también con estos titulares. Los obispos, preocupados por la actual situación política, confían en las instituciones democráticas para poner en marcha una gobernabilidad estable en España. Consideran necesario recuperar el diálogo, el interés por el bien común y el deseo de concordia y respeto entre los españoles, una de las herencias más valiosas de la transición. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en su primera reunión del año, ha estudiado también las acciones en marcha para este curso en el nuevo plan pastoral. El Papa Francisco participó el lunes en el jubileo de la Curia Romana. El miércoles criticó a los funcionarios públicos que abusan de su cargo y lo usan para robar. Las representaciones de la Pasión han sido analizadas en Valladolid en el tercer Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular. La Universidad Católica de Murcia celebra a partir del miércoles el Congreso Internacional Laudato Si de Ecología Integral y Medio Ambiente. El viernes y el sábado el Papa Francisco convoca a las comunidades cristianas a celebrar las 24 horas para el Señor con celebraciones del Sacramento de la Penitencia y tiempos de adoración eucarística. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad de esta semana con la primera reunión de este año 2016 de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han estudiado las acciones previstas para este primer año en el nuevo plan pastoral que quieren poner a los distintos órganos de la conferencia, que recordamos celebra los 50 años de su creación, en estado de revisión, de conversión y de misión. El presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Adolfo González Montes, ha presentado el documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, que complementa la puesta en marcha de este nuevo plan pastoral, recordamos, vigente hasta el 2020, como también recordó en rueda de prensa el secretario general de la conferencia, José María Gil Tamayo. Se trata de un texto profundo, de un texto que acompaña el plan pastoral porque nos hace referencia a quien es el contenido fundamental del mensaje cristiano, que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Recordarlo, es un documento muy positivo y muy propositivo, en el sentido de que quiere poner el centro realmente en quien es el fundamento de la evangelización, que es la tarea que la Iglesia tiene encomendada siempre y que en el plan pastoral se nos pide de una manera más insistente poner a toda la Iglesia en España en estado de misión. El contenido es Jesucristo. Los obispos han sido informados de las previsiones para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a finales del mes de junio en Cracovia, para la que ya hay más de 20.000 jóvenes inscritos y 48 obispos que han confirmado su asistencia. Por otro lado, en el análisis de la actual situación, los obispos han expresado su preocupación por la incertidumbre política y su confianza en las instituciones democráticas para poner en marcha una gobernabilidad estable. Lo dijo en la rueda de prensa José María Gil Tamayo, con alusiones también al derecho a la libertad religiosa. Nuestra tradición, marcada profundamente por la cultura cristiana, el catolicismo es la institución más antigua en este pueblo, desde sus orígenes, no puede ser excluida y forma parte de la vida de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y en este marco abrir espacios de diálogo y de encuentro. Los obispos han manifestado su deseo de concordia y de respeto entre los españoles, valores que consideran una de las herencias más valiosas de la transición y que es necesario recuperar, que haya diálogo, que se busquen espacios comunes y que se recupere el interés por el bien común, dijo José María Gil, que insistió en que conviene no olvidar el marco moral que ofrece Europa. El marco europeo, que es una Europa no solo construida sobre el euro y sobre la economía, sino también sobre unos valores. Y ese marco europeo también nos preserva y nos garantiza el ejercicio correcto de la democracia en nuestro pueblo y el amparo de los derechos ya conseguidos en nuestra democracia. También del actual momento político habló en declaraciones a Herrera en COPE el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. Ciertamente, las elecciones del 20 de diciembre dejaron una situación que podemos decir insólita en los últimos decenios, después de la transición política, y queremos aclararnos de qué forma poder colaborar nosotros en esta situación.
Yo tengo a veces la impresión de que no se termina de gestionar adecuadamente los resultados con un pluralismo tan grande como apareció, no se termina de gestionar adecuadamente por parte de los partidos políticos. Y se refirió con estas palabras que vamos a escuchar al anuncio de algunos partidos de revisar los acuerdos Iglesia-Estado. Yo preguntaría, ¿y por qué es necesario cambiarlos? ¿En qué se necesita cambiar? ¿Se trata de denunciarlos en totalidad? Pueden ser y deben ser revisados si es necesario, pero a veces da la impresión como que es una especie de latiguillo, de recurso fácil, no sé por qué. A mí me parece que también esta cuestión tenemos que tratarla con seriedad. Estos acuerdos están firmados en la onda de la aprobación de la Constitución. El Estado, según se dice también en los acuerdos, es aconfesional. Es decir, el Estado como tal no tiene ninguna religión. Y los ciudadanos tendremos la religión que creamos oportuno, respetemos a los ciudadanos y que el gobierno, el Estado, sirva justamente a este ejercicio de la libertad religiosa a que tenemos derecho los ciudadanos. El arzobispo de Valladolid recordó, por último, que el actual sistema de asignación tributaria respeta el derecho a la libertad religiosa. La asignación tributaria es una salida, una forma concreta de colaborar los ciudadanos al servicio de las necesidades de la Iglesia, que efectivamente repercuten después. Esta colaboración es en beneficio para todos. A mí me parece que esto es un sistema correcto, que respeta la libertad religiosa, democrático. Más democrático no se puede pensar. El que cada ciudadano tenga la capacidad de asignar él a qué destina parte de sus impuestos, a mí me parece eso muy correcto. Les contamos otras noticias de la actualidad. En España, los obispos de las 6 diócesis aragonesas han publicado una carta pastoral conjunta en la que analizan los principales retos evangelizadores en Aragón y plantean acciones concretas como la creación de unidades pastorales y una especial atención a las vocaciones sacerdotales y religiosas y al compromiso de los laicos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Los obispos de las diócesis aragonesas creen que es necesario llevar a cabo reformas estructurales para mejorar la atención pastoral tanto dentro del mundo rural como en las zonas urbanas. En una carta pastoral conjunta titulada Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo de Aragón, los obispos de las 6 diócesis creen que es necesario pasar de un modelo de mera administración a uno nuevo de estado permanente de misión. El documento incluye varios apartados en los que se analiza el desafío evangelizador y la realidad pastoral de las diócesis aragonesas, haciendo especial hincapié en las agrupaciones de parroquias rurales y urbanas. Esta nueva forma de organización busca formar comunidades cristianas vivas, fraternas, orgánicas, corresponsables y evangelizadoras. Los obispos aragoneses han mostrado también su preocupación por la falta de vocaciones, no solo a nivel sacerdotal. Hacen falta, dicen, más laicos comprometidos. Es una carta que firman el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, y los obispos de Teruel y Albarracín, Carlos Escribano, el de Tarazona, Eusebio Hernández, el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez, y el de las diócesis de Huesca y Jaca, Julián Ruiz. En Valladolid finalizó ayer el tercer Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, que en esta ocasión se ha centrado en las representaciones de la Pasión. Se han analizado los textos y las composiciones musicales que las acompañan, la acción dramática y su significado cultural y religioso. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Con una representación de la obra Pasión a cargo de Teatro Corsario, se ponía en la jornada de ayer el cierre al tercer Congreso Internacional de Religiosidad Popular sobre la Semana Santa, que a lo largo de 3 días ha reunido en Valladolid a expertos llegados de distintas partes del mundo para reflexionar en esta ocasión sobre las distintas representaciones como desenclavos, pasiones y viacrucis vivientes. Organizado por la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano, era el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo vallisoletano Ricardo Blázquez, el encargado de inaugurar el encuentro, momento que aprovechaba para destacar el ambiente religioso único que desprende Valladolid en sus celebraciones de la Semana Santa. Valladolid es uno de los focos en España donde la Semana Santa adquiere una calidad tanto en lo religioso como en la expresión artística, cultural, la forma de moverse, los pasos en la calle, el silencio, la música, que realmente impacta.
Para Ricardo Blázquez, la proclamación de la pasión de Jesucristo en cualquiera de sus formas toca el alma por la tradición popular que se oferta desde la fe cristiana y con un lenguaje religioso antropológico. El director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición y presidente del comité organizador del Congreso, José Luis Alonso Ponga, se muestra convencido de que la calidad de los ponentes y estudiosos reunidos en él lo convierten en referentes sobre la Semana Santa en el mundo. Y el Congreso seguirá siendo otro de los referentes de investigación académica sobre estos temas que son la base del patrimonio, además de religioso, del patrimonio cultural inmaterial. La ponencia sobre teatralidad de las procesiones entre drama y ritual, ofrecida por el catedrático de la Universidad Enrique Gavilán, cerraba el ciclo de conferencias, mesas redondas y comunicaciones en la jornada de ayer, antes de pasar a contemplar el espectáculo teatral Pasión, que Teatro Corsario realiza recreando sobre el escenario los 32 pasos procesionales que desfilan en la procesión general del Viernes Santo de Valladolid. Y desde Valladolid nos vamos ahora hasta Valencia, donde el pasado martes en el foro del diario Las Provincias el cardenal Antonio Cañizares abordó distintos temas actuales, desde las reformas de la curia del Papa Francisco hasta la situación de estos momentos en España. COPE Valencia, Luis Agudo. Con palabras muy expresivas y contundentes, el cardenal Cañizares ha exigido esta semana en una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia, organizada por el diario Las Provincias, que los partidos políticos se preocupen más por los pobres y por el bien común de la sociedad y menos por sus intereses de partido. Que me perdonen mis amigos políticos, pero yo no veo la opción por los pobres en ningún partido político, en ninguno. Yo no veo que haya realmente una predilección por los últimos y una preocupación por los últimos, en absoluto. Las fuerzas políticas están olvidando a los pobres, las fuerzas sindicales están olvidando a los pobres. Y así no vamos a ninguna parte. Aseguró también el cardenal Cañizares que el propio Papa Francisco, con el que ha estado durante su viaje apostólico a México, está muy preocupado por la situación en España. Y, por cierto, el cardenal dejó muy claro que la curia vaticana apoya al Papa, como también todos los obispos españoles. La curia hay gente muy santa. Y puedo decir que la curia apoya al Papa, de verdad. Y el Papa se siente apoyado por la curia. Como también dicen que aquí en España hay obispos que estamos o no estamos con el Papa y estamos o no estamos con otros papas. Esto es falso. En estos momentos el 100% de la Conferencia Episcopal Española está enteramente con el Papa Francisco, como lo estuvo también con el Papa Benedicto, con el Papa Juan Pablo II. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte? Me gustó más la primera temporada, ¿eh? Sí, a mí también. Y de las 7 nominadas, ¿de verdad? En COPE también le ponemos 1000 caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez. Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga... Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está imitando yo al rey, hombre, que no. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. COPE. Estar informado. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y comenzamos la actualidad internacional de hoy en el Vaticano, donde esta semana se ha celebrado un importante congreso que, con el lema "La caridad no acaba nunca", ha examinado las perspectivas teológicas y pastorales de la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, a los 10 años de su publicación. Paloma García Ovejero, corresponsal, buenos días. Buenos días. Jueves y viernes ha durado este congreso y por él han pasado cardenales de la talla de Müller, Tagle, Rocco Varela o Cordes, catedráticos, testimonios de Siria, Venezuela o Birmania y las principales agencias humanitarias de todo el mundo. Por supuesto, notable participación de Cáritas Española, ya sabéis que la ponen como ejemplo para la Cáritas Internacional, y nos resume este congreso dedicado a la caridad el delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Altava. Pues la conclusión principal es reafirmar una vez más que Deus Caritas Est, yo creo que es el documento estrella de los últimos tiempos sobre la caridad en la vida de la Iglesia. Yo creo que así como Evangelii Nunciandi marcó una etapa en el tema de la evangelización que dura hasta hoy,
Yo estoy convencido de que el gran documento sobre la caridad en la vida de la Iglesia es Deus Caritas Es, y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Ahora el Papa Francisco lo que hace permanentemente es, con esa sensibilidad y esa cercanía suya, pues poner un lenguaje tal vez más vivo, más encarnado al lenguaje más teológico que nos ofreció Benedicto XVI en la encíclica. Es decir, estamos en el mundo de la caridad, estamos bajo la iluminación de Deus Caritas Es. También el Papa Francisco quiso estar con todos ellos y saludarles personalmente uno por uno. Recordamos, Paloma, que el lunes en la fiesta de la Cátedra de San Pedro y en el Año de la Misericordia se celebró el jubileo de la Curia Romana y de todas las personas que trabajan en las instituciones de la Santa Sede. Efectivamente, era el jubileo de la curia y ahí no hablamos solamente de curas, sino también de laicos. Es el Papa en persona quien encabezaba la procesión para atravesar esa puerta santa junto a todos los trabajadores. Y en la homilía hablaba así. Que anche nei nostri ambienti di lavoro possiamo sentire, coltivare e praticare. Que también en nuestros ambientes de trabajo podamos sentir, cultivar y practicar un fuerte sentido pastoral, sobre todo hacia las personas que encontramos todos los días, que ninguno se sienta ignorado o maltratado, sino que cada cual pueda experimentar en primer lugar aquí el cuidado solícito del buen pastor. La cura premurosa del buon pastore. Lui è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso. Lui è la pietra. Él es el fundamento y ninguno puede proponer uno distinto. Él es la piedra sobre la que debemos construir. Lo recuerda con palabras expresivas San Agustín. Cuando escribe que la Chiesa, pur agitata, scossa per le vicende della storia, non crolla. Cuando escribe que la Iglesia, aún agitada y golpeada por los acontecimientos de la historia, no cae, porque está fundada sobre piedra, de la que Pedro deriva su nombre. No es la piedra que toma el nombre de Pedro, sino Pedro quien lo toma de la piedra. Y no era casualidad la fecha, la solemnidad de la Cátedra de San Pedro. En la audiencia del miércoles, el Papa Francisco tuvo, y no es la primera vez, palabras muy duras para los funcionarios públicos que abusan de su cargo y que roban. Sí, así lo dijo en la audiencia general, hablando de la misericordia en la Biblia. El poder sin servicio se transforma en arrogancia, en dominio, en explotación. A propósito del episodio de Nabot, el Papa recordaba, no es una historia de otros tiempos. Hoy también sucede esto, así lo decía. Si no hay justicia, misericordia y respeto a la vida, la autoridad se queda en mera codicia que destruye a los demás en su afán de poseer. Pero recordaba que es la misericordia la que cambia la historia, la que cura las heridas. Recordamos también brevemente, Paloma, que en estos días sale a la venta un libro en el que el Papa responde a las preguntas que por carta le han enviado niños y niñas de todo el mundo. Bueno, de 26 países, niños tan listos como peligrosos. Le hacen preguntas como ¿para qué necesitas ese sombrero alto? La verdad es que las cartas son deliciosas, pero los dibujos son de morirte también, de la risa. Dibujan las cosas a su manera, genial. Otro le pregunta, una niña de Albania, cuando eras un niño te gustaba bailar, y el Papa le contesta muchísimo, y además le responde, bailad vosotros que sois niños, así no seréis demasiado serios cuando seáis grandes. Desde China le llega una pregunta tan peliaguda como esta, Santidad, mi abuelo no es católico, pero él no quiere hacer el mal. ¿Irá igualmente al paraíso cuando muera? Y así os podéis imaginar cuál es la decisión más difícil que has tenido en tu misión para la fe, o preguntas como mi mamá se ha muerto, ¿tiene alas en el cielo? O esta otra, de Thierry, de Australia. Querido Papa Francisco, si hay tanta gente pobre que no tiene de comer, ¿por qué Dios no les da, como hizo con los panes y los peces, para quitarles el hambre a 5.000 personas? Bueno, así, hasta la última, y os dejo ahí la duda. ¿Por qué Dios nos ha creado si sabía que hubiéramos pecado en contra de Él? En fin, preguntas difíciles para un Papa que está encantado de responderlas. En España sale el 7 de marzo y os aseguro que merece la pena, para pequeños y para mayores. Con él nos quedamos. Gracias, Paloma. Feliz domingo. Igualmente. Pues ahora continuamos en Iglesia Noticia a la espera de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia, con el comentario también desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días.
Según rumores fidedignos, la exhortación apostólica sobre la familia será hecha pública en fechas próximas. El mismo Papa, en su conferencia de prensa posterior al viaje mexicano, anunció que saldría tal vez antes de Pascua. Si tenemos en cuenta que Francisco y la Curia Romana realizarán sus ejercicios espirituales entre el 6 y el 11 de marzo, esto quiere decir que el documento ha entrado ya en su recta final. Hay mucha expectación sobre sus contenidos, quizás como nunca antes había sucedido con un texto de las mismas características. Esto se explica porque las dos asambleas sinodales que estudiaron los desafíos de la familia en el mundo actual han suscitado una gran curiosidad y levantado muchas expectativas, algunas de ellas completamente desorbitadas. En su ya citada conversación con los periodistas, el Santo Padre descartó que el problema se redujese, sin más ni más, a si los católicos divorciados y vueltos a casar iban a ser autorizados a recibir la comunión. Bergoglio puntualizó que este es el punto de llegada, pero que antes tiene que haber un trabajo de integración en la vida eclesial. Todas las puertas, añadió, están abiertas, pero no se puede decir de ahora en adelante ya pueden hacer la comunión. No, es necesario que la pareja demuestre que se ha convertido y que esa conversión esté acompañada por el discernimiento de un sacerdote o del obispo que decidirán si se ha recorrido o no ese camino. En otro pasaje de su respuesta, Francisco insistió mucho en la necesaria preparación para el matrimonio sacramental, que no puede reducirse a 3 o 4 conferencias. Esto, dijo la Iglesia, lo ha minusvalorado y ha tenido como consecuencia que algunos matrimonios sean nulos. Por fin recordó que otro capítulo importante de la exhortación estará dedicado a la educación de los hijos porque, como recordó, las víctimas de los problemas de la familia son los hijos. Está bien que esperemos el documento papal, pero creo que la espera debe ser activa y que los obispos y los sacerdotes comencemos a preparar a los fieles para recibirla como lo que es, un documento del magisterio. Pero los textos, por muy importantes que estos sean, se quedan en puro papel si no hay quien los reciba con el corazón abierto y con el ánimo dispuesto a llevarlos a la práctica. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Nos acercamos ahora hasta la vecina Portugal, donde la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez, ha recogido el testimonio del presidente de una de las empresas más importantes del vecino país. En tiempo de Cuaresma hemos querido mostrar el testimonio de fe de Paulo Pereira da Silva, el presidente de una de las empresas más importantes de Portugal, Renova, que tiene mucha presencia en España y en los 5 continentes. En una conversación intimista y sin tapujos, Pereira da Silva ha confesado a la cadena COPE que su licenciatura en física en Suiza y sus múltiples viajes por todo el mundo le han servido aún más para reafirmar su fe. En cierta medida era una búsqueda de absoluto. Y eso es algo que también lo encontramos posiblemente en la espiritualidad o en la teología. Yo no lo veo como dos cosas. La ciencia no lo veo ninguna oposición con mi fe. En estos días de preparación a la Semana Santa nos explica también por qué se ha animado a escribir un Vía Sacra para creyentes y no creyentes publicado por la editorial San Pablo, que fue presentado por el presidente electo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Para mí mi fe es algo que hace parte de mí, que soy yo, y que no lo voy a, como se dice, a esconder, decimos en portugués. No la voy a esconder en un sitio, no es algo que es personal, y como es personal no lo voy a compartir con los otros. Como todo de mi vida, me gusta mucho de ser transparente, de hablar de todo. El presidente de Renova va a misa diariamente, admira al Papa Francisco, es solidario, aunque, como nos dice, de manera silenciosa y sin publicitarlo, y de vez en cuando necesita dejar a un lado el estrés, ir al desierto o hacer un retiro en un monasterio para encontrarse con Dios. Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días. Buenos días. Fuentes fidedignas aseguran que Papa Francisco está ya preparando una nueva encíclica. Después de Laudato Si, la segunda será sobre la felicidad, esa felicidad de la que ha hablado en tantas ocasiones y, como advirtió, alcanzarla es recorriendo un camino difícil de emprender que incluso va contracorriente, pero como nos asegura el Señor, quien lo recorre es feliz, sabiendo que alcanzará la suprema felicidad.
De esta segunda encíclica no se conocen muchos detalles, el Papa la está esbozando, pero es lógico pensar que tendrá como eje central la homilía de la misa en la conmemoración de los difuntos que celebró en noviembre en el cementerio de Alverano. Papa Francisco explicó en la homilía el pasaje evangélico de las bienaventuranzas en el lago Tiberíades. De la felicidad Papa Francisco habla a menudo, incluso de una manera informal, en una entrevista concedida al enviado de la revista argentina Viva, donde ofreció un decálogo detallado para ser feliz. Entre las 10 recomendaciones de esta receta papal, conviene destacar 4. Trabaja por la paz de manera activa y no silenciosa. Respeta la naturaleza. Transcurre el domingo y festéjalo con la familia. Entrégate a los otros para vivir haciendo caridad, porque, dijo, ser feliz es encontrar fuerzas en el perdón y esperanza en las batallas contra el mal y la injusticia. Y a propósito de encíclica, esta semana, organizada por el Pontificio Consejo Cor Unum, se ha tenido una conferencia internacional sobre la carta encíclica Caritas es de Benedicto XVI. Filósofos, profesores, personalidades de organizaciones humanitarias de diversas religiones han examinado y profundizado las perspectivas teológicas y pastorales del documento pontificio que justo ahora, hace 10 años, que escribió el Papa emérito. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esther Tala ha sido galardonada con el premio Arambe a la promoción de la igualdad a la mujer africana. Es pediatra en Camerún, donde dirige la coalición antimalaria de su país y, según recordamos la Organización Mundial de la Salud, en 2015 murieron 584.000 personas por la malaria, la mayoría de ellas en África. Nos lo cuenta Nuria Moreno. Nací en una ciudad, no en una pequeña comunidad donde las tradiciones son más fuertes. Mi padre era consciente de que era necesario educar a sus hijas. Cuando entré en la escuela de medicina, obtuve una beca del gobierno alemán, por lo que pude estar una temporada en Alemania formándome y especializándome en pediatría, por lo que yo lo tuve mucho más fácil. Esther lo tuvo mucho más fácil que la mayoría de niñas de su país, Camerún, país donde la discriminación hacia la mujer provoca que 8 de cada 10 menores que no van a la escuela sean niñas. La educación primaria es gratuita, pero aún así, muchos padres mandan solo a algunos de sus hijos a la escuela, dando prioridad a los varones. Más educación para conseguir la igualdad y también para luchar contra la malaria, enfermedad que, según la doctora Tala, mata a un niño cada 2 minutos. La cifra se ha reducido a la mitad, pero sigue siendo demasiado alta, y más para una enfermedad que es fácil de erradicar si se previene. Es fácil decirlo, pero cuando vamos a la práctica, primero la gente tiene que poder acceder a herramientas como las mosquiteras, por lo que tenemos campañas para darlas a conocer. Es necesario hacer campañas en las comunidades para mostrárselas y convencer a la gente de que las utilicen. Es un reto enorme porque necesitamos conocer cada casa, cada comunidad. A este reto dedica su lucha educar también para prevenir, y a ello le dedicará este premio Arambe, a conseguir que se ponga fin a la malaria y que cada vez haya más mujeres que puedan ser líderes en sus comunidades. Terminamos recordando que el próximo día 1 se estrena Poveda, la película sobre el santo fundador de la institución teresiana que canonizó Juan Pablo II, una figura innovadora para su época que destacó por su talla humana, su grandeza y su carácter novedoso en el campo social y educativo. Así despedimos hoy el informativo Iglesia Noticia en este último domingo de febrero. Llega ya la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, como siempre, la Santa Misa. El saludo hoy de Amparo Latre y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.